del Perú Nacional del Geógrafo. Bueno, vamos a... Es necesario y organizarlos, los técnicos administrativos a nivel... El saneamiento, en este caso, de las provincias, ¿no? De las provincias que... Entonces, en este reglamento nos menciona que en primera instancia nosotros debemos realizar los EDZ. En esta etapa nosotros como equipo técnico del gobierno regional trabajamos bastante en gabinete y campo. Asimismo, también trabajamos con la población para identificar acciones en el siguiente paso, que sería educación de la provincia. Identificamos las acciones, el análisis, hacemos que son cartointerpretables, que no son cartointerpretables, ¿no? Entonces, vuelve a las acciones realizadas en la provincia de estudio. Este expediente en esta etapa también es muy importante porque es aquí donde se concretan las acciones identificadas. Fue en el año 2. Es... Bueno, preocupación, están cerrando estudios, ¿no? Que vienen elaborándose desde el año 2010, ¿no? Y hemos excesivamente con la participación ciudadana y autoridades, ¿no? Como comunidades campesinas, alcaldes de centros poblados, alcaldes distritales, y que de todas maneras lo hace muy importante. Pero también hemos visto, o sea, la debilidad. Muchas de las iniciativas, existen muchos intereses políticos. Pero también hemos visto, o sea, la debilidad. Como equipo técnico del gobierno regional de Huancavelica, se va a proponer, ¿no? que pueda existir alguna regulación a los profesionales que realizan, ¿no? Como consultoras externas, las elaboraciones de propuestas de acción territorial en la cual no cumplen con de organización territorial, ¿no? Por ejemplo, existe un centro que tiene 300 habitantes. Según el reglamento, para que un centro poblado pueda ser distrito, ¿no? Uno de los tantos requisitos es que tenga el consultor externo, ¿no? A la población, firmándoles que se pueda crear el distrito, que se pueda realizar la anexión territorial. Y obviamente hay un beneficio económico ahí de parte del consultor y que se beneficia, ¿no? Del desconocimiento, de los procesos, de los requisitos que hay que cumplir para llevar a cabo una... Como gobierno regional de Huancavelica sí estamos preocupados por esa situación en la que se encuentra el tema de demarcación. Se encuentra preocupada porque no, al llegar al gobierno regional de Huancavelica, ven que no cumple los requisitos en el SOT. ¿Por qué se identificó tal acción? Conlleva tener muchas reuniones, ¿no? Es un tema a veces politizado, porque a veces tenemos que tener muchas reuniones bueno, en este caso, los centros, con los centros poblados, con la población, con las comunidades campesinas, y retrasa mucho el trabajo que nosotros estamos realizando en el gobierno regional de Huancavelica. Siguiente, por favor. Nosotros estamos realizando en el gobierno regional de Huancavelica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno.
Bueno, entonces, en los avances que hemos tenido en el gobierno regional de Huancavelica es no dejar de apostar por la participación ciudadana a pesar de todos los problemas y que hemos identificado en el departamento de Huancavelica, ¿no? Lo que hemos optado es la confianza y con distritales, ¿no? Permanentemente alcaldes para que nos puedan preguntar cualquier duda sobre el tema de demarcación. Realizamos talleres informativos de cómo se llevan a cabo los procesos de los y vemos también es de que este avance que tenemos una comunicación con la población y el gobierno regional, que también llegue con la Secretaría de Demarcación Territorial, ¿no? Porque muchas veces la población, como les digo, ¿no? Hay un conflicto entre la población del gobierno regional de Huancavelica, ¿no? Donde la población invirtió, digamos, un petitorio de distritalización y que lamentablemente no cumple con los requisitos, se generan los conflictos sociales, se generan las discrepancias entre las autoridades del gobierno regional y obviamente de la Secretaría de Demarcación Territorial, y que sería bueno pues que la Secretaría también pueda abrir una iniciativa por parte de la Secretaría en realizar talleres para disminuir un poco estas desinformaciones. Y bueno, como es la función de la Secretaría, ¿no? Que es asesorar, ¿no? Y bueno. Segundo es que la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial ha apostado por la constante capacitación a los equipos técnicos de los gobiernos regionales para la elaboración de EDZs y SOTs, ¿no? Esto lo hemos visto el año pasado, ¿no? Ha habido talleres en gobiernos regionales, por ejemplo, en la que yo estuve presente fue en la ciudad en Junín, y de que la Secretaría de Demarcación Territorial esté optando por mejorar los geográficos para realizar los analizar, ¿no? Para que desde ahí comencemos a ahondar un poco más las interacciones físicas, sociales, culturales, económicas en el espacio de estudio, ¿no? Bueno, también vemos que el gobierno regional de Huancavelica está dispuesto a lograr el avance de los CDZs y SOTs con las nuevas normativas que ha emitido la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. La Secretaría de Demarcación, como les estaba mencionando, han estado mejorando los CDZs, ya que lamentablemente no hemos visto que refleje, ¿no? Cuando se realiza un EDZ no está reflejando lo que realmente debería de identificarse ciertas acciones. Entonces, la Secretaría de Demarcación ha sacado, por ejemplo, 2019 PCMs SDOT, ¿no? Donde análisis de la situación de límites y la configuración del ámbito de una provincia en el EDC. Se ha capacitado al personal técnico para la elaboración de matrices de centros poblados, centros funcionales y unidades funcionales. Y esto es muy importante de aplicar. Tema de información geográfica para poder nosotros elaborar estas matrices, ¿no? Y generar las capas que necesitamos
si algún centro poblado tiene potencialidad para ser un futuro distrito, lograr la adecuada organización. Y bueno, ese es el mensaje que como equipo técnico queríamos brindar, es nosotros como consultores, ¿no? Si es que queremos más sinceros posibles para no generar estos conflictos y no hacer una negociación, fomentar esto, ¿no? Y fomentar todos y también hemos visto y nos hemos visto preocupados sobre el uso de la data 2017, ¿no? Nosotros, para el Directorio Nacional de Sin embargo, los resultados del 2017 no reflejan lo que realmente nosotros observamos en campo. Entonces, a veces puede ser difícil analicemos las matrices, los CDZ, no van a reflejar lo que realmente vemos en campo, en realidad, porque no es el número de población, ¿no?, que debería existir, ¿no? Por ejemplo, en los directorios, digamos, el centro poblado A tiene 2 habitantes, hasta 25 habitantes. Pues trabajar, generar información en base a una data que esté bien realizada, ¿no? Que confiemos, obviamente, en el trabajo elaborado por el INEI, pero que lamentablemente no está reflejando lo que se va a ver de que no se pueda aprovechar o generar más información con respecto a lo que vemos en campo, ¿no? Es de seguir generando la perfección, pues puedan acoplarse y nos puedan indicar y llevar a cabo de manera adecuada también las acciones de demarcación territorial. Las preguntas que te la ponencia. Eso es todo, John. Sinaí, muchísimas gracias. No sé si, a ver... Sí. María Luisa. Ajá, perfecto. Hola. ¿Cómo estás, María Luisa? Por favor, te cedo la moderación, por favor. Adelante. Gracias, John. Buenas noches, colegas. Sí, con un poco de dificultad entré, pero estamos aquí. Y bueno, tratando este tema tan importante, es el tema del territorio, que ahora se encuentra revalorizado, ¿no? Mucho más revalorizado aún en estos tiempos. Entonces, Sinaí, pues, con toda su experiencia, nos ha aportado y nos ha dado un poco de lo que ellos vienen trabajando en demarcación territorial, y para efectos de conocer un poco más estos temas y esta problemática, hay algunas preguntas, ¿no?, que han hecho algunos de los colegas. Y Sinaí, me gustaría que por favor le consultara o respondiera a la pregunta de Anabel Aybar Díaz, ¿no?, que nos pregunta cuál es la estrategia con los SOT, ¿no? Cuando estas propuestas generan conflictos territoriales, o sea, cuando estos se ponen de manera poco tratadas, ¿quién asume esa responsabilidad de solucionar los problemas de conflictos? Entonces, no sé si podríamos responder esa pregunta, Anabel, y después seguimos con las otras. Sinaí, ¿estás ahí? Sí, perdón, ¿me podrían leer nuevamente la pregunta, por favor? Anabel pregunta,
¿cuál es la estrategia con los SOTs? Cuando estas propuestas generan conflictos territoriales, ¿quién asume la responsabilidad de solucionarlos? Me quedé en la pregunta, generan Es que ahí generan conflictos, los no conflictos encuentro territoriales, ¿no? Pues esas allá. propuestas de creación, de anexión, ¿no? Generan conflictos. ¿Quién asume la responsabilidad de solucionar esos problemas? Sí, bueno, lo que trato de entender la pregunta es, nosotros como gobierno regional de Huancavelica, si bien es cierto con el tema como les comentaba, ¿no? Ha habido propuestas de creaciones distritales, de anexiones territoriales, que ahora, o sea, revisando el reglamento, o sea, en el SOT no cumplen, ¿no? Nosotros tenemos tenemos reuniones incluso con el mismo gobernador del gobierno regional de Huancavelica. También a veces puedan sentirse no vayan, ¿no? También vemos como los talleres para nosotros la incidencia en el tema social es importantísima. O sea, hay incluso, digamos, son los representantes, las autoridades de las comunidades. Tratamos de ser estratégicos, ejemplos de estas que se han llevado ciertas acciones o que se han rechazado las acciones en otros distritos, y ido muy bien, ¿no? Con el trabajo social permanente, ¿no? Incluso vamos con las comunidades. La otra estrategia es que, por ejemplo, se habla mucho, o sea, se comunican nosotros contamos con un personal, ¿no? Que conoce muy bien desde el año 2000 y habla muy bien, muy bien el quechua y se comunica muy bien con las personas, y eso es lo que hacemos. No tenemos miedo al ir a las comunidades campesinas. Nosotros vamos a las comunidades campesinas. Estamos abriendo algún curso para el personal técnico para que también pueda manejar el quechua. Bien, Sinaí, continuamos con la siguiente pregunta de César Eduardo Echenique. Él nos pregunta, el departamento de Huancavelica, en una de sus provincias, colinda hasta con 2 departamentos. ¿Qué pasaría si en el equipo técnico de esta provincia indica al GORE de Huancavelica que existe población involucrada en el límite entre estos 2 departamentos y que no está contemplado en los CDZ? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que sucedería? O sea, no está contemplado en los CDZ. Bueno, nosotros, que está entre un límite interdepartamental. Así es. Carles, mediante un informe técnico a la Secretaría de Demarcación Territorial, porque ellos se encargan, ¿no? De los límites interdepartamentales. O sea, ellos se encargan de hacer interdepartamental, ¿no? En este caso, si una encuesta del equipo regional del gobierno regional de Huancavelica, y haciendo las preguntas entre otro departamento. La consulta sería si es que ellos a qué departamento quisieran pertenecer, ¿no? Y mucho de ello también tiene que ver
con el análisis de que tenga que ver ese centro poblacional, entre otro límite interdepartamental, ¿no? Para que pueda cambiarse el límite en beneficio de la población. Decidir a dónde está más cerca, ¿no? De los servicios básicos, ¿no? ¿Cuál está más cerca a un centro educativo? Claro. Se analiza eso, imagino yo los de la Secretaría de Demarcación, las leyes de creaciones que existe ahí en donde está la población en todos los límites de esos distritos o de esos distritos interdepartamentales. Y bueno, si se quiere redelimitar, se hará la consulta poblacional a la población y la Secretaría definiría dónde iría, ¿no? Pero sí, la población no puede estar interdepartamental, ¿no? Claro. Ya. Y bueno, una última pregunta, porque ya nos dicen que ya tenemos también a la otra ponente, entonces tengo varias, ¿no? Pero vamos a seleccionar una de ellas referida a las comunidades, ¿no? Nos dice uno de los colegas, nos pregunta, buenas noches y saludos a todos. ¿Cómo se garantiza que las consultoras externas propuestas sean las más adecuadas al análisis del territorio, en beneficio de la comunidad que históricamente no ha obtenido atención, ¿no? ¿Cómo se garantiza eso? Eso es lo que realmente nosotros queremos buscar, porque no, hasta el día de hoy en el gobierno, en muchos de los gobiernos regionales, no se está garantizando el buen trabajo de las consultorías externas, ¿no? Como les mencionaba en la exposición, muchas de las consultoras externas han visto esto como un negocio y bueno, indicándoles que pueden cumplir tales requisitos y que pueden cumplir para que se haga tal acción de demarcación territorial. Y como le digo, eso es lo que nosotros buscamos. Aquí en el gobierno regional de Huancavelica, en consultorías externas, o sea, que lo hace por función de demarcación territorial que cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento. Lo hace de oficio. Garantiza eso de las consultorías externas. Pero eso es lo que buscamos nosotros, es de que se pueda coordinar incluso con la Secretaría de Demarcación Territorial para que ellos puedan identificar y hacer seguimiento de esto, porque estamos teniendo muchos problemas con esto en el departamento de Huancavelica. Como les digo, incluso hay conflictos sociales, ¿no? Que reclaman de que no se está, que un profesional, somos los del gobierno regional, y es por eso que yo les decía a los que están presentes en esta videoconferencia que hay que tener bastante ética profesional. Si es que vamos a hacer un trabajo de consultoría, pues hay que hacerlo bien, sin mentir a la población, sin darle... nos perjudicamos nosotros mismos porque al final el subgerente, el gerente de demarcación territorial me trae muchos problemas, lo desaparezco del organigrama del gobierno regional y no hay que promover eso, ¿no? Más bien hay que hacer las cosas bien, que según se indican, ¿no? Que se regularice, que se identifique, que se haga seguimiento a estos profesionales que hacen las consultorías externas. Ya, bueno. Y entonces acá seguimos con algunas preguntas, son varias preguntas que tenemos, pero por aquí, antes de pasar al otro tema, vamos a preguntar, Jan Romero pregunta, temas respecto, más que pregunta, dice comentarios, ¿no? ¿En qué consisten las nuevas normativas que ha emitido la Secretaría de Demarcación Territorial y cómo comprometen la elaboración de la EDZ? Quisiera saber ese tema, ¿no? ¿Cómo se ha cambiado y cómo ustedes lo vienen aplicando? ¿Qué opiniones tienes sobre el Sistema Nacional de Centros Poblados? ¿No? ¿Cómo se aplica en Huancavelica eso? Sí, miren, la directiva, la 031-2019 de la PCM,
si no me equivoco, salió el año pasado, a fines del 2019, en agosto del 2019. Es una directiva que ayuda a perfeccionar la elaboración de los CDZ, ¿no? Y es en este caso que es un análisis más exhaustivo en la situación de límites territoriales. Actualmente no estamos usando esta directiva, pero en los talleres que nos ha brindado la Secretaría de Demarcación de la PCM, ha hecho un análisis de las matrices de centros poblados, centros funcionales y unidades funcionales, y que nos ha ido muy bien. O sea, han ido varios participantes de varios gobiernos regionales y como les digo, ¿no? La importancia del uso de la tecnología, de los avances de los sistemas de información geográfica aplicados a la elaboración de los CDZs es importantísimo, porque incluso se está, para optimizar todo esto, a pesar que es un poco riguroso el trabajo, por, o sea, es realizar muchas matrices, pero creemos que es necesario realizarlo. Y creo que para poder criticarlo, o para poder criticar y dar aportes, por ejemplo, de que exista un gobierno regional que termine un EDZ en base a la directiva número 001. Nosotros creemos, yo personalmente creo, que sí van a haber buenos resultados. Análisis geoespacial, ¿no? De la provincia en estudio, en base a los 5 niveles, pues que se esté funcionando. Entonces, creemos con esta directiva que sí, situación de límites, ahondando bien, revisando bien las leyes de y el análisis también de los centros poblados. Sinaí, acá otras preguntas más. Me dicen que tenemos todavía tiempo para más preguntas y bueno, de hecho que han hecho muchas preguntas referentes a estos temas. Acá va de una de Roger Gómez, ¿no? Que pregunta cómo realizaron la demarcación, ¿no? Utilizando información de la Carta Nacional o mediante levantamiento de trabajo de campo. Toda vez, bueno, eso no he puesto, pero considero que esa reflexión la hace a raíz de que sabemos que a veces la Carta Nacional no necesariamente tiene pues una información fidedigna, ¿no? Hay centros poblados que están desplazados más allá o más acá, ¿no? O hay centros poblados que no aparecen, ¿no? Y que nosotros en el campo, ¿no? En el trabajo de campo lo hemos identificado. Entonces, él pregunta cómo ha hecho Huancavelica. Al respecto, sí, el gobierno regional de Huancavelica está adquiriendo las cartas nacionales del IGN a escala 1. Como equipo técnico estamos dando la revisión de esas cartas nacionales y vemos. Y bueno, otro llamado de atención para el IGN es de que se realicen bien los nacionales con el objetivo de identificar los topónimos, ¿no? Vamos a leer las leyes de creaciones distritales antiguas, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros es importante identificar esos topónimos en las cartas a escala 1 en 100.000. Contiene muy buena información. No ayuda, ¿no? Y eso también nosotros queremos que las cartas históricas se vean también reflejadas en estas cartas nacionales a escala 1 en 25.000. Pero, por ejemplo, en otros gobiernos regionales también han adquirido las cartas nacionales a escala 1 en 25.000 y de todas maneras le están sacando provecho, ¿no? Pero sí, es importante la identificación de los topónimos. Claro que la Carta Nacional no te va a definir el límite político-administrativo,
pero sí ayuda a identificar los topónimos y los accidentes geográficos para nosotros poder trazar de manera adecuada, según los criterios geográficos, el límite. Ujú. Ya. Bueno, y por acá una pregunta más de pronto, ¿no? Bueno, no tanto pregunta, quizás una reflexión, ¿no? De cómo los gobiernos regionales vienen trabajando los diversos instrumentos, no solamente de demarcación, sino para la demarcación, los planes de desarrollo urbano, los planes de acondicionamiento territorial, ¿no? Y otros instrumentos de gestión territorial con fines justamente de demarcación y organización territorial. Sí, justamente con esos planes de desarrollos que son emitidos por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Estos planes de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, bueno, según el número de habitantes del distrito, también existe una debilidad en los gobiernos regionales, ¿no? No se cuenta con realice estos estudios de planes de desarrollo urbano, rural, que obviamente se necesitan, ¿no? Como requisitos, ¿no? Se necesitan estos planes del centro poblado que desea ser distrito y no cuentan con un profesional adecuado para que realice este análisis digamos, del futuro distrito, ¿no? En eso sí, el gobierno regional de Huancavelica también está proponiendo, ¿no? Una gama o recomendación de profesionales para que puedan realizar estos planes según las últimas directivas que ha sacado el Ministerio de... Uh-huh. Bien. Acá hay otra pregunta, Sinaí, respecto a, bueno, es Eduardo Tena, que conocemos mucho nosotros al colega, tiene una inquietud, ¿no? Él dice, bueno, como muchos gobiernos regionales, entiendo yo, no tienen personal de planta trabajando los temas de marcación territorial, ¿no? Entonces, Huancavelica debe ser uno de ellos. Entonces, él pregunta, ¿no? ¿Cuál es la posición con respecto a la función de la Secretaría de Demarcación Territorial con respecto al costo-beneficio, ¿no? ¿Considera que existe un real acercamiento de esta institución con los gobiernos regionales? ¿Por qué el gobierno regional Huancavelica tiene que contar con consultores, ¿no? ¿Acaso no tienen la capacidad para atender las solicitudes de demarcación territorial? Y entiendo que, como tú dijiste, esto ya va por mi cuenta, ¿no? Está un poco para terminar la pregunta. Entiendo que muchos gobiernos regionales no tienen pues personal de planta y recurren a consultores. Y como tú decías hace un rato, ¿no? Estos consultores tienen que ser conscientes, ¿no? Que el territorio tiene que ser manejado de forma adecuada, ¿no? Un año, 2 años puedo estar de consultor en Huancavelica, pero luego voy a ser consultora de Junín o consultor de Ica, entonces yo no puedo contradecirme, ¿no? Entonces, la posición técnica del geógrafo pues tiene que ser única, ¿no? En el territorio, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión y quizás me gustaría que le respondieras a nuestro colega sobre esta inquietud que él tiene, ¿no? Sobre este tema costo-beneficio. Nosotros somos personales, 3 técnicos en el gobierno regional de Huancavelica. Entiendo de que muchos técnicos, ¿no? A veces cuentan con un técnico y lamentablemente a veces no es suficiente que esté un personal, un geógrafo, un ingeniero geógrafo, de todos los estudios que tengan que ver según el número de provincias que exista en su departamento, ¿no? Pero sí hemos logrado tener nosotros como geógrafos
muy técnicos, ¿no? Y comparto contigo, con la geógrafa María Luisa Varillas, en que debemos tener una sola posición, ¿no? Una sola posición y mantener los criterios técnicos que tengan que ver con los criterios de demarcación, incluso provincialización. Claro, entonces eso, lamentablemente en Huancavelica, bueno, les voy a contar así rápidamente, ¿no? Lamentablemente ha habido que ha sido juez y parte, ¿no? En ya no, como les digo, incluso de ya no contar con el área de responsabilidad de cada profesional, en que si se quieren hacer consultorías, pues hacerlas bien, y nada, que de todas maneras nosotros como geógrafos del gobierno regional de Huancavelica hemos denunciado esas acciones, ¿no? Nosotros, sobre costo y beneficio, el gerente nos dice, ¿no? De zetas y TOT en 2, en 3 meses, pero sí lo que ha hecho es una buena estrategia que se mencionó por parte de un profesional de la Secretaría de Demarcación Territorial, es cerrar o que se vean que se de demarcación territorial cerrando límites. Cerramos un EDZ de la provincia X, pero decirles, ¿sabes qué? Cerramos, este mes vamos a cerrar 3 límites interdistritales, ¿no? Entonces vamos a coordinar con 6 alcaldes para llegar a un acta de acuerdo. Vamos avanzando de esa manera, teniendo objetivos claros y no teniendo objetivos que no están funcionando en los gobiernos regionales, ¿no? Quizás si cambiamos de perspectiva, agenda de transformación, de que estos EDZs y el sería genial. Y así que de esta normativa que nos ha dado la Secretaría, de aquí para arriba, que cumpla un EDZ con la nueva normativa. Bien. Muchas gracias, Sinaí Camargo, estimada colega, por tu participación. Ha sido temas muy importantes. Hay muchas preguntas todavía por contestar, pero tenemos que pasar a la otra exposición de nuestra colega Nancy Wilcahuanaco Cosco. Ella es geógrafa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente trabaja en el Ministerio del Ambiente. Ella presentará el tema, muy importante también, aspectos a tomar en cuenta para un ordenamiento territorial en el ámbito de minería, caso Las Bambas. No, súbelo ahorita. ¿Aló? Buenas noches. Nancy, ¿nos escuchas? ¿Ya te encuentras habilitada con el audio? ¿Cómo estás, Nancy? Perdón, María Luisa, Nancy, disculpen. Solo digamos para saludar a todos los asistentes. Estamos superando los 150 asistentes y agradecemos a Sinaí por su presentación. Entendemos la dificultad de la señal porque Sinaí se encuentra en este momento en Huancavelica. Debe ser justamente la razón por la cual se entrecortaba por momentos el audio. Pero, Nancy, por favor. Sí, ¿te parece si presentan la diapositiva? Perfecto, no hay problema. Hay bastante eco. ¿Esto puede? Bueno, ya pude compartirlo. A ver, un momento. Ya. Comienzo, ¿verdad? Muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, primero saludar a todos los colegas en este aniversario del Colegio de Geógrafos y un poco ahorita la orientación de la presentación va a girar en torno a un aspecto importante
que justamente forma parte de la agenda pendiente en nuestro país, que es el tema del ordenamiento territorial. En mi caso, básicamente le ha enfocado al ámbito minero, dada la experiencia y, digamos, la investigación realizada en el ámbito de las Bambas, por la tesis de investigación que realicé, y un poco también tomando en cuenta de cara a las lecciones aprendidas a lo largo del proceso de ordenamiento territorial. Si bien es cierto, todavía no contamos con un marco normativo, digamos, concreto, que digamos, ciña las pautas específicas sobre el proceso, sí es importante darle una mirada, ¿no es cierto?, de manera reflexiva desde la academia, cuáles son los aspectos o criterios. Hola Nancy, ¿me escuchas? Se perdió el audio. ¿Aló? Ah, perfecto, ya, regresó. Perfecto, me avisan si en todo caso se entrecorta la llamada. Siguiente, por favor, presentación. En el contenido, lo que quería un poco aquí mostrar en 5 líneas principales es reflexionar sobre 5 puntos importantes sobre el tema planteado. En primer lugar, un poco planteo reflexionar en el grupo, en el equipo, por qué hablar de un ordenamiento territorial en este contexto actual en nuestro país, justamente de cara, como les mencionaba, a las lecciones aprendidas, y finalmente en función también a cómo se está, digamos, gestionando el territorio, por ejemplo, en este ámbito minero, que más adelante voy a mencionar la ubicación, luego voy a mostrarles el área de estudio, donde se localiza, luego hablaré un poco sobre la lógica de actuación de la actividad minera justamente en este ámbito de las Bambas, luego les mencionaré también cuáles son los principales problemas territoriales que he identificado en el ámbito minero, justamente como producto justamente de un conjunto de, digamos, de investigaciones que se ha realizado. Y como último punto voy a mostrarles finalmente cuáles son el planteamiento de estrategias para justamente promover o fomentar un ordenamiento territorial en un ámbito territorial, considerando justamente las características propias de un ámbito minero. Bueno, como primer punto planteé en mi inicio por qué hablar de un ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, justamente como geógrafos y en el campo profesional, siempre deberíamos plantearnos de que el territorio es un territorio definitivamente, ya según la academia, cómo se ha estado avanzando, un territorio dinámico, y eso no es una novedad, ¿no? Es un tema que hace tiempo, hace rato, desde la universidad venimos conceptualizando, pero sin embargo, ese territorio actualmente en el país, con el conjunto de actividades económicas y con el mismo actuar de la sociedad, ha ido pues originando una serie de impactos, de respuestas sobre el territorio, y eso nos tiene que también llevar a la reflexión de que el territorio ha tenido un tipo de crecimiento, sí, ¿no? Un crecimiento, porque nos medimos el desarrollo territorial muchas veces en el país medido a través de un PBI, ¿no es cierto?, de una PEA, de algo más económico quizás, pero ese crecimiento ha sido o ha traído todavía un conjunto de retos en el propio actuar de la sociedad sobre el territorio, porque se identifican, por ejemplo, actividades que todavía están superpuestas, por ejemplo, entre los derechos que se da al territorio y finalmente los usos que hay en el territorio, sobre las cuales se requiere justamente esta política de ordenamiento territorial para poder orientar, concertar justamente estas diversas actividades superpuestas sobre el mismo territorio. Luego también vemos la ocupación desordenada, es evidente en todas las principales ciudades, principalmente entre ellas, no quiero decir que sean las únicas, se está dando evidentemente una ocupación desordenada sobre ámbitos de alto riesgo, sobre áreas no propicias para su ocupación, y justamente ello recae también nuevamente en la necesidad de contar con un ordenamiento territorial, que si bien es cierto en la formalismo o en la parte normativa todavía está en un proceso de encaminado en nuestro país, o que está en un proceso de construcción, sin embargo en la práctica ya venimos justamente viendo justamente todas esas repercusiones que hay en el territorio, y nos plantea justamente ese reto y la necesidad de contar con un ordenamiento territorial. Luego, el comportamiento insostenible también, ¿no? Es un conjunto de la actividad del hombre, no solamente ha traído, digamos, efectos sobre, digamos, el tipo de infraestructura o el tipo de ocupación que hay sobre el territorio, sino también ha generado fuertes efectos en
en la degradación, por ejemplo, de los ecosistemas, en los incendios forestales que están viendo ahora último, y un conjunto de respuestas y digamos, que está dándose justamente ante esa relación de desequilibrio entre el medio social que aprovecha el recurso y también sobre el propio recurso y, digamos, vulnerando el estado de su servicio o finalmente, digamos, el nivel de contaminación que sobre ella se puede generar. Y finalmente ello, un conjunto de estos elementos que estoy planteándoles, nos lleva a, digamos, a pensar de que justamente el tema de ordenamiento territorial es un tema en la agenda pendiente, que es muy necesaria para que los gobiernos regionales y locales, en el marco de sus funciones, puedan justamente promover este instrumento con la única y primordial visión de generar una ocupación ordenada en el territorio y finalmente un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Es un poco en líneas generales lo que quería mostrar con esta primera lámina, en esa línea, en esa reflexión. Y en la siguiente presentación ya voy a mostrarles ahora mismo, yo creo que ya se puede ver la pantalla, el área de estudio, de las cuales les voy a plantear, desde las cuales surgen un poco las reflexiones digamos, y los aportes de plantear justamente qué variables o estrategias considerar para poder lograr un adecuado ordenamiento territorial, pensando justamente en la realidad de los territorios, ¿no? en las dinámicas o las transformaciones que ella tiene. El área de estudio está ubicado en el departamento de Apurímac, en la provincia de Cotabambas, en la cual tenemos donde se ha sentado justamente el proyecto minero Las Bambas. Esta área de la cual estoy hablando es un área que tiene todo un proceso histórico marcado por justamente estar justamente desarticulado de los principales centros económicos, ¿no? Y una vez llegada la actividad minera sobre este territorio, se genera un conjunto, digamos, de retos en el mismo manejo del territorio y de los recursos. Este ámbito de las Bambas también es un ámbito de comunidades, el ámbito donde opera la actividad minera tiene un ámbito directo y un ámbito indirecto. Para efectos de este análisis yo he tomado básicamente el ámbito de 4 comunidades que están dentro del ámbito directo de las Bambas. Y también con esta presentación lo que quiero mostrar es que este ámbito de comunidades, ¿no es cierto?, no es una suerte de, digamos, identificación de unidades que son abstractas, son unidades territoriales que han funcionado por años, que tienen una lógica histórica, tradicional, sobre el mismo uso de recursos, sobre las relaciones que hay entre las mismas comunidades y que datan pues de mucha historia, ¿no? Entonces, y básicamente la actividad económica base de estas comunidades ha estado asociada a los pastos naturales, a la ganadería extensiva, ¿no es cierto? Y había también intercambios tradicionales, ¿no es cierto?, que se han dado a lo largo de estas comunidades, que también en investigación de la tesis detalla un poco más sobre estas relaciones tradicionales o ancestrales. ¿Y por qué quiero mostrar este ámbito? Porque justamente el ámbito de estudio no recae solamente en mencionarles el departamento, la provincia y el distrito donde interactúa la empresa minera Las Bambas, sino también otro aspecto importante a considerar es que es un ámbito de comunidades y justamente sobre esa base que yo voy a replantear justamente esta mirada de estrategias que deberíamos de considerar para un ordenamiento territorial digamos, de acorde al funcionamiento de este sistema territorial. Luego quería explicar cuál fue la lógica de actuación de la actividad minera, básicamente en el periodo del 2004 al 2013, un poco el alcance de la investigación fue en esa temporalidad, teniendo en cuenta que la actividad minera llega al ámbito de estudio en el 2004, en la cual se concesiona el proyecto minero en el área de estudio, básicamente en el distrito de Chalohuacho, donde está el ámbito directo de acción, donde en su momento también, como menciona en la lámina, la empresa Extrata es quien estaba a cargo de la operación. Ahora ya no está esta empresa, pero sin embargo es importante también tener esa mirada del proceso histórico, cómo se ha estado dando justamente esta lógica de actuación a lo largo del tiempo, ¿no? Por un lado, lo que vemos aquí es que hay una marcada digamos, función o actuación, por un lado, de un actor privado, que es la empresa minera, que llega con un conjunto de acciones, de programas sobre un territorio que por años ha estado desarticulado de sus centros económicos más importantes, centros políticos,
Y por otro lado también vemos que el ámbito donde interactúa la empresa minera es un ámbito que también por años ha habido, digamos, una débil presencia del Estado, ¿no? Y sobre eso también la empresa minera, justamente para poder, digamos, posicionarse en el ámbito, emplea un conjunto de medidas de responsabilidad social en el ámbito territorial, generando también un conjunto de intervenciones que también están dentro del plan de trabajo que ellos proponen. Y entonces, siguiente lámina, por favor. Entonces, lo que quiero decir con esta presentación es que justamente sobre la base de esta lógica de actuación de la empresa minera y sobre la base también del conjunto digamos, de dinámicas o efectos territoriales que se dan en el ámbito de estudio, se generan un conjunto de problemas y dinámicas territoriales o tendencias territoriales en el ámbito minero, pero que justamente estos efectos se dan a diferentes escalas. Tienes un nivel regional, tienes un nivel local, que está la provincia, tienes un nivel local que está el distrito, otro nivel mucho menor, y tienes un nivel también al interior del distrito, que son las comunidades, que están en el ámbito de estudio y que ya los mencioné en una presentación anterior. A nivel regional, las dinámicas o los problemas territoriales que se generan justamente con la llegada de la empresa minera es de que justamente la actuación del nivel regional, o sea, desde el gobierno regional, siempre ha sido una actuación diferenciada, es decir, entre las provincias que componen el departamento. Por ejemplo, visibilizada en la distribución del presupuesto, un ejemplo, ¿no? Entonces, el presupuesto siempre, por ejemplo, se ha dado más prioridad a las provincias que tienen mayor población en el departamento, que son Abancay, Andahuayla, Chincheros, y el presupuesto de menor, digamos, cantidad se dan a otras provincias como son Cotabambas, que es el ámbito de estudio, y Grau y las otras provincias. Y entonces lo que se ve justamente es como una visión diferenciada desde el nivel regional, básicamente marcada por un tema de cantidad de población para poder asignar el recurso presupuestal, y también en los planes de desarrollo regional. En el caso de Apurímac se ha revisado los últimos 3 planes de desarrollo concertado, y también lo que ahí se evidencia es que el análisis que hacen al área donde está el ámbito minero Las Bambas digamos, identifica como un ámbito desarticulado, con poco dinamismo, hasta los 2 anteriores planes de desarrollo concertado, y en este último sí se reconoce ese dinamismo, pero lo que no se precisa finalmente es cómo estos efectos que está generando este proyecto minero, ¿no es cierto?, está generando también un impacto regional, porque las dinámicas locales que se generan en este ámbito del proyecto están justamente fortaleciendo la articulación con otra región, que es la región Cusco, donde, sin embargo, lo que hay básicamente es una descripción bastante densa, de mucha información, pero finalmente termina siendo poco territorial, y creo yo justamente está el reto del ordenamiento territorial, cómo lograr justamente que la información territorial o las características geográficas del territorio sean consideradas dentro de estos, por ejemplo, planes de desarrollo concertado, y entre otros instrumentos, ¿no es cierto?, que finalmente muchos de ellos todavía aún, adolecen justamente del tema territorial. Luego también lo que quería aquí precisar o profundizar es que a nivel local, a nivel de la provincia de Cotabambas, que es parte del departamento de Apurímac, también se generan cambios a esta escala provincial. Aquí vemos una pantalla, un mapa, un ámbito de color blanco, pintado de color blanco. Justamente ese es el ámbito de la provincia de Cotabambas. Y vemos que, por ejemplo, el proyecto minero, cuando llegó, generó un conjunto de, por ejemplo, de nuevas vías de articulación que se fueron consolidando. Y, por ejemplo, el cambio más rotundo para mí en este ámbito de Cotabambas fue los cambios en la articulación vial que se ha dado en Cotabambas, porque anteriormente, antes que llegara la minera Las Bambas, Cotabambas se comunicaba con el Cusco. O sea, su relación con el Cusco ha sido histórico, tradicional, no es que con Las Bambas, se genera esa articulación con Apurímac y su fortalecimiento con el Cusco. Siempre ha sido relacionado de otra manera con el Cusco, pero ese tipo de comunicación todavía tenía debilidades por el acceso al área, por el tiempo de demora en llegar al área y por la calidad de las vías, ¿no? Pero con la llegada de la empresa minera Las Bambas se construye una nueva vía, que es la vía Cusco-Capajmarca, Tinco y Chalohuacho, ¿no? Y que llega hasta Tambobamba en el ramal.
en el último ramal. Y con esta nueva infraestructura que fue construida a propuesta y justamente como parte del plan de acción del Estado y juntamente con la empresa minera, esta vía lo que permite es justamente al área de estudio acceder de manera más rápida al Cusco. Es decir, justamente ese fortalecimiento de la articulación se da porque justamente con esta nueva vía los comerciantes, la población que llega aquí al área de estudio se pueda comunicar rápidamente con el Cusco porque justamente hay una necesidad, surgen nuevas demandas de bienes y servicios que empieza a requerir el área de estudio y justamente ve en Cusco justamente, como el ámbito, digamos, el centro económico más próximo donde puede proveerse de estos servicios, ¿no? Pero también hay nuevas relaciones de comercio, justamente que se dan y que generan una mayor dependencia, a mi parecer, justamente tomando esa reflexión en el proceso. ¿Por qué? Porque antes de la llegada a las Bambas, esta área de estudio vivía justamente de la agricultura, digamos, los pastos naturales, de la ganadería extensiva, y digamos los servicios que requerían, ¿no es cierto?, medianamente la podían conseguir en Cusco, la podían conseguir en Arequipa, ¿no? Pero como ya la ciudad o el ámbito territorial empezó a dinamizarse y empezó también a crecer en tamaño poblacional, que es algo que hay que rescatar también en este nivel digamos, de análisis, entonces requirió un conjunto de bienes y servicios de mayor escala, ¿no? A mayor cantidad digamos, de necesidad. Y eso también ha permitido de que el área ahorita sea un área dependiente, como les menciono, de los bienes y servicios que produce ese otro centro económico importante que es el Cusco. Y lo otro también que a la par de los cambios en la articulación vial que se dan en este ámbito, se genera también cambios en la funcionalidad de los centros poblados, y yo creo que es un punto importante porque justamente ahora en el siguiente tesis que vengo desarrollando, lo que busco es analizar un poco también el papel de los centros, ¿no? O de las capitales, de los principales centros digamos, que se han ido dinamizando en la provincia de Cotabambas, cuál es su rol también frente digamos, al funcionamiento de la actividad minera y finalmente de las nuevas vías de articulación que se han dado, porque evidentemente ha habido cambios generando justamente que algunos centros se dinamicen y otros queden relegados frente a la dinámica, digamos, local que se viene dando. A nivel del distrito de Chalohuacho, porque dentro de la provincia de Cotabambas tenemos, digamos, el ámbito territorial de la empresa minera Las Bambas, recae sobre dos provincias, Cotabambas y Grau, y al interior de la provincia de Cotabambas, el ámbito directo está localizado en el distrito de Chalohuacho. Chalohuacho, antes de la llegada de la minera Las Bambas, era considerado como un centro poblado que no superaba los 150 habitantes, es un centro poblado disperso. Con la llegada de la empresa minera Las Bambas y con un conjunto de, digamos, de equipamiento, con el crecimiento del tamaño poblacional, se genera una gran movilidad, por ejemplo, de la población en el área de estudio, de ámbitos que, digamos, van allá, de ámbitos externos al ámbito de estudio, ¿no? Como, por ejemplo, vienen de Cusco, del propio Lima, vienen de Arequipa, de Puno. Entonces, Chalohuacho empieza a experimentar un crecimiento exógeno, producto justamente de la llegada de estas poblaciones de otros ámbitos por esta atracción económica que en ese momento y que hasta ahora representa el proyecto Minera Las Bambas, y por lo cuales se habla de que está emergiendo un nuevo centro como es el de Chalohuacho, con unas características propias también, ¿no? Pero también a la par, aquí lo que hay que también mencionar es que Chalohuacho, en el momento del boom, cuando empezó a crecer en población y empezó también a ocuparse de las nuevas áreas que antes no estaban ocupadas, no tenía un plan de desarrollo urbano y no contaba con un plan de desarrollo concertado con digamos, con la necesidad que se requeriría para poder también orientar una adecuada expansión o crecimiento de la población urbana, por lo cual creció digamos, en función a la necesidad, ¿no? Entonces, justamente también ese es un tema que hay que reflexionar y tomar en cuenta cómo es que se está trabajando o se debería también promover el ordenamiento territorial considerando el crecimiento de las ciudades y sus características propias que la caracterizan. Luego tenemos aquí la ocupación de la población en áreas de alta vulnerabilidad, justamente producto de ese crecimiento no planificado. Luego tienen las diferencias en el costo de vida importante. Esto generaba también desigualdades al interior del distrito porque había actores de la empresa minera que tenían un costo, otros tenían un pago mensual
de un monto determinado, pero también tenías a trabajadores como los enfermeras, los policías, con otro salario. Y el costo de vida en este ámbito minero empezó a elevarse en un cierto momento, ¿no? Entonces lo que generaba es que todos los actores no podían acceder de la misma manera a todos los bienes y servicios, justamente por el costo de vida que yo representaba y la diferenciación que hay en el salario. Y también algo que hay que rescatar es que en el ámbito de las Bambas también hay un conjunto de conflictos socioambientales que a la fecha se encuentran activos y que cada cierto tiempo se activan, ¿no? Pero ¿por qué justamente no se podía minimizar estos conflictos socioambientales? Porque justamente hay esta imagen o esta, digamos, percepción de que hay temas como, por ejemplo, el crecimiento desordenado o también digamos, el impacto sobre sus recursos naturales, que aún no se terminan por dar respuesta y justamente estos conflictos todavía, ¿no es cierto?, mantienen sus reclamos, sus mesas de diálogo y sus temas pendientes porque ven que todavía no hay respuestas, digamos, que aterricen un producto concreto. Y a nivel local, a nivel de las comunidades del área de estudio, tenemos, aquí yo básicamente he analizado a 4 comunidades del ámbito. Tenemos a la comunidad de Chuicune, Fuerabamba, Pumamarca y Choquecantío. Estas comunidades, por ejemplo, que se han analizado, por ejemplo, aquí vemos en la lámina que hay un conjunto de cuadritos, ¿no?, que están como que señalando las flechas, y lo que quiero acá mostrar es que hay un conjunto de programas o acciones que desarrolla tanto la empresa privada, pero también el Estado, por otro lado, ¿ya? Y lo que puedo también mencionar aquí es que producto de la llegada de la empresa minera Las Bambas, si bien es cierto hay un impacto en la percepción del paisaje propiamente, porque hay una llegada de maquinaria, de equipamiento y un conjunto de infraestructura que empieza a llegar y que no es la propia o que no es natural o no ha sido antes visto en el ámbito, genera pues un impacto en la mía percepción y finalmente también un impacto en la forma de cómo acceder a los servicios, ¿no? Antes ellos, por ejemplo, las comunidades, para poder acceder a servicios de salud o educación, bajaban hacia la capital provincial, que está en Mobamba, para poder acceder a estos servicios. Ahora lo tienen en la capital distrital, ¿no es cierto? Y la empresa minera también ha facilitado algunas, por ejemplo, servicios educativos en las mismas comunidades, ya sin necesidad de tener que ir hasta la capital distrital, ¿no? Posteriormente, con estos efectos que se generan, que si bien es cierto, también generan como que duplicidades también en las acciones de ambos actores, este ámbito de Fuerabamba, por ejemplo, es reasentado en otro ámbito que se conoce como la Nueva Fuerabamba, ¿ya? Y también ahí se generó varios, digamos, percepciones negativas en el sentido de que se construyeron viviendas, ¿no es cierto?, pero sin tomar en cuenta, por ejemplo, el estado de la precipitación en el ámbito. Sabemos que es una zona, sobre todo altandina, donde la precipitación en ciertas temporadas del año es muy fuerte, es de gran impacto. Y, por ejemplo, lo que se pudo percibir es que las comunidades de ese nuevo ámbito de Nueva Fuerabamba, que fueron reasentados de la comunidad Fuerabamba, tenían problemas, por ejemplo, con la inundación de algunos ambientes de su casa, sobre todo del primer piso. Sentían, digamos, que no era un lugar que estaba, digamos, de acuerdo a lo que tradicionalmente ellos concibían como una casa, digamos, caliente, amena, ¿no?, que tenían en su comunidad, porque era otra infraestructura, definitivamente, con otra arquitectura, otro diseño. Y ahí también nos replantea ese reto también desde el punto de vista del desarrollo urbano, cuando debemos de construir, ¿no es cierto?, o promover planes de desarrollo urbano, tener en cuenta justamente los temas de las características naturales, geográficas que tiene el territorio para poder implementarlas. No se trata de construir diseños de ciudades todos como una maqueta de la misma manera, sino teniendo en cuenta justamente las condiciones del territorio. Luego tienes la dinámica económica de la comunidad, también definitivamente se genera cambios, porque esta comunidad, como les mencionaba, es una comunidad dedicada a los pastos, dedicada a la agricultura, y ahora se dedican a los servicios, por ejemplo, ¿no? Proveen de servicios a la empresa minera. Y eso también le genera un cambio en la lógica de pensar en lo que es una comunidad, y es un fuerte choque cultural, a mi parecer, a la propia comunidad. Se ven nuevos roles también en las mujeres. Las mujeres antes eran más sumisas en el ámbito de estudio, ahora tienen un papel más protagónico, dirigen reuniones, talleres, administran digamos, algún apoyo económico que reciben, tanto de
sobre todo de la empresa minera, y vemos que, digamos, viene cumpliendo nuevos roles y que le ayuda también finalmente a participar en ciertos espacios públicos, digamos, de una manera activa. Luego también vemos cambios en las relaciones tradicionales, porque estas relaciones tradicionales de estos ámbitos es tal cual una comunidad campesina, como ya tenemos una concepción, es una relación de la minca, del AINE, la reciprocidad se pierde totalmente. Más bien, yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a campo, ya veía comunidades con una cierta desconfianza hacia el externo, hacia quien viene de afuera, y también entre ellos mismos, ¿no? Al interior de la comunidad. Y eso, para mí parecer, es un choque fuerte a la propia naturaleza de la conformación de una comunidad. Con esos aspectos planteados, me permito ahora presentarles algunas estrategias que podrían apoyar a fortalecer un proceso de ordenamiento territorial, sobre todo en la provincia de Cotabambas, justamente considerando que tiene un proyecto minero importante, sobre las cuales sin duda ha generado nuevas lógicas de ocupación, nuevas dinámicas económicas en el territorio, y sobre la cual requerimos hacerle una mirada también a los diferentes elementos, tanto de los actores, pero también de los instrumentos. Y ello también cómo finalmente conjuga una adecuada implementación que pueda ayudar finalmente a concretizar el objetivo mayor, que es buscar justamente ese adecuado uso del territorio, ¿no es cierto?, tomando en cuenta esa potencialidad que tiene el territorio. Ahora, en esta presentación lo que propongo como estrategia es promover una articulación entre los diferentes niveles de gobernanza en el territorio, considerando una construcción colectiva y social en el territorio. Esta construcción colectiva no significa mirar al territorio solamente este nivel nacional o solamente este nivel local. Lo que significa esta articulación concertada entre los niveles de gobernanza es que todos los actores que están en el territorio, tanto en el nivel local y en el nivel regional, también con el nivel nacional, tengan esa oportunidad de tener espacios de concertación, por ejemplo, donde definan o donde concerten las diferentes visiones que hay sobre el territorio. No es una visión que va a ser impuesta desde el nivel nacional, sino es una visión que surge desde el nivel local, regional. Y en esa perspectiva me permite plantear también tomar como actor importante a las comunidades campesinas, porque finalmente en estos ámbitos territoriales, como les he mencionado, estas comunidades campesinas son quienes de tiempos ancestrales han manejado ese territorio, saben cómo, por ejemplo, cuando hacían esos intercambios, los intercambios no lo hacían entre ellos mismos, o sea, entre las comunidades de Fuarabamba, con Chicune, con Choquecantillo, lo hacían con otras comunidades que están, por ejemplo, en el ámbito más abajo, donde están en el valle, porque como ámbito de puna, ellos tenían otras potencialidades, más a los pastos, más relacionadas a la papa, pero productos propios del valle estaban, digamos, localizados en otras comunidades que están más abajo, como en la parte del valle, donde están las comunidades de Akira, y las comunidades en el ámbito del distrito de Akira, que le proveían, por ejemplo, de alimentos a este ámbito, y ellos intercambiaban sus productos en una cierta temporada del año, y en algunas quebradas, como ya en mi tesis también lo he mencionado. Y entonces esta incorporación también, como les digo, requiere una mirada y un repensar en las formas como estamos manejando esta relación entre el nivel regional y local, y también con el nivel nacional, considerando la participación de las comunidades, como les menciono. Y eso va a generar seguramente retos, estrategias, oportunidades para poder justamente llegar a esa construcción colectiva. Siguiente punto. Ahora planteo, por ejemplo, como estrategia, promover una articulación con otros instrumentos de gestión y de planeamiento. Es decir, la articulación no solamente debe ser a un nivel de gobernanza territorial, donde concerten los actores desde un punto de vista más participativo y donde estén las comunidades, sino también desde los diferentes instrumentos que están generando los niveles regionales y locales en coordinación con los sectores nacionales. Y esta articulación pasa por articular los objetivos, pasa por articular la metodología, porque muchas veces lo que se está ocurriendo es que algunos ámbitos regionales o locales, ¿no es cierto?, generan instrumentos o cierta información y se duplica con otro instrumento, ¿no? Entonces lo que sería importante aquí es homogeneizar los objetivos, las metodologías, para poder tener también instrumentos articulados y que éstas respondan finalmente a la realidad o a la demanda de ese territorio. Y nuevamente también estos instrumentos incluir a las comunidades campesinas, porque ellos también tienen sus propios objetivos que están planteados en sus planes de vida,
en sus reglamentos internos de conformación de comunidades, y sobre esa base poder tener instrumentos, como les digo, más articulados también, considerando todos los actores que están en el territorio, ¿no? Sin duda. Y eso va a permitir también mejorar esa concertación que hay sobre las diferentes perspectivas que hay en el territorio. Luego tenemos como tercera estrategia el planteo diseñar un nuevo entendimiento sobre el proceso de desarrollo local. El desarrollo local no solamente es mirar el crecimiento urbano, sino también mirar esa relación, digamos, dicotómica entre lo urbano, lo rural, cómo se relacionan, porque al crecer el ámbito urbano también de genera impacto por el otro lado en el ámbito rural, y eso justamente son los elementos que tenemos que considerar. No es el ámbito rural solamente un área, como lo vi en un plan de desarrollo urbano, un área herácea, ¿no? Es un ámbito rural que también tiene también su propia dinámica y que tenemos que justamente hacer ese esfuerzo desde del campo territorial, desde la perspectiva territorial, en dar esa mirada sistémica al territorio. Lo otro que planteo es pensar en un aporte multidisciplinario a los diferentes instrumentos y a las intervenciones y a las iniciativas que hay en esos territorios. ¿Por qué? Porque a mí me replanteaba también un poco nuestra mirada desde los geógrafos, cómo estamos aportando a estos temas, y pienso también que es importante y hasta qué punto el geógrafo también puede tener un alcance, ¿no? Porque estos temas territoriales necesariamente requieren de una visión multidisciplinaria, y eso es lo que me planteo con esto y lo lanzo como aporte digamos, a los presentes. El papel del geógrafo es muy importante, sin duda, genera justamente todo ese aporte desde el punto de vista de la información territorial, geográfica en el espacio, en el ámbito de estudio, pero también requerimos concertar miradas con los otros profesionales, los economistas, los antropólogos, los biólogos, que también en su propia especialidad y en su campo, ellos conocen muy bien también ciertos elementos del territorio, y que es importante para poder promover una adecuada gestión del territorio, justamente mirar a todas las disciplinas, unir esfuerzos con las diferentes disciplinas para lograr una visión más holística del territorio, considerando justamente las necesidades y las demandas que tiene. Luego tenemos aquí otra propuesta que planteo como estrategia para un proceso de ordenamiento territorial de la provincia de Cotabambas, es la incorporación de las comunidades como actores claves en el proceso de ordenamiento en el territorio, porque son ellos, como les menciono, que tienen todo ese conocimiento también del proceso histórico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer las entrevistas focalizadas por esas 4 comunidades del ámbito de estudio, me llevé muchos aprendizajes, porque justamente ellos conocían, por ejemplo, digamos, los apellidos de la familia, de dónde provienen, ¿no? Como antes, como les menciono, se relacionaban esos intercambios tradicionales entre ellos, y así aprendieron a vivir de manera equilibrada con el medio ambiente, con sus recursos naturales, y justamente ahora con los conflictos socioambientales que se dan en el país y que se están dando en este ámbito, nos ayuda también a repensar que las comunidades tienen que estar como actores claves, y no hablo solamente del instrumento, hablo desde la misma información que se genera, ¿no? Ahorita tenemos a varias entidades también que están definiendo su, digamos, rectoría en el tema de comunidades campesinas, pero ahorita todavía no hay una información, como se puede llamar, digamos, actualizada sobre, por ejemplo, la data del número de comunidades en el país, menos aún de los ámbitos de estas comunidades donde están espacializadas. Todavía es un tema que aún está construyéndose, pero sin embargo ahí están las comunidades generando su propio proceso de desarrollo a nivel local con el conocimiento ancestral que tienen. Y finalmente planteo también como una estrategia digamos, pensar en la implementación y en fortalecer digamos, el desarrollo institucional de los instrumentos de gestión territorial, que pasa no solamente por elaborarlos, que no pasa solamente porque un equipo técnico los elabore en un gobierno regional, en un gobierno local, provincial o distrital, sino pasa porque el instrumento sea un instrumento que el gobierno regional para poder mostrarle a la autoridad la importancia de contar con instrumentos de gestión territorial,
fortalecer bastante las acciones de difusión, de sensibilización y, muy importante, la concertación, justamente generar los espacios de concertación posible para poder justamente difundir y también sensibilizar sobre la importancia de los instrumentos con los que contamos, contar con presupuesto asignado y obviamente si hay adecuada incidencia va a acarrear un presupuesto que le va a dar la autoridad. Requerimos de un capital humano en los gobiernos regionales y locales, eso es un tema bastante importante. Porque ahorita, por ejemplo, veo varios planes de desarrollo concertado y de verdad es que le falta bastante trabajo al plan porque muchos de ellos son más descriptivos y poco territoriales. Y ahí creo que está el factor también importante, pero también ver que hay un problema grande ahorita, ¿no? Porque hay una gran movilidad también del capital humano, de los equipos técnicos en las unidades regionales y locales, y eso también lo que no permite dar continuidad muchas veces a los instrumentos. Y como cuarto punto planteo usar la información territorial, digamos, a diferentes iniciativas y no solamente generarlo y dejarlo como un buen documento en el nivel regional, sino también ya aquí en el nivel regional local las autoridades tienen que trabajar en implementar en el uso y aplicación del instrumento y que ésta sea utilizada por las diferentes áreas que van a finalmente otorgar, por ejemplo, proyectos de inversión u otras iniciativas en el ámbito territorial, ya sea local y regional. Eso es un poco, en síntesis, lo que quería mostrarles con estas 16 láminas ahora mismo. Espero que les haya interesado mi presentación. Espero con ansias también algunas preguntas por parte de ustedes. Y a la misma, y también les dejo mi correo electrónico para que puedan, en todo caso, hacerme también consultas puntuales sobre algún tema en particular. Y bien, muchas gracias. Nancy, muchísimas gracias. Una presentación bastante interesante y, por supuesto, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de presentar algunas, porque hay muchas que se repiten, pero vamos a ver, aquí el colega César Eduardo Echenique pregunta, ¿qué pasaría en el hipotético caso que la zonificación ecológica económica de Chalhuahuacho sobre un área ocupada por la empresa minera se identifica una zona productiva, agropecuario, digamos, en la ZE? ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta zona para un ordenamiento territorial? ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, Nancy, ¿se te escucha? ¿Se te escucha? Sí. Pero hay un sonido de fondo que tiene bastante eco, me parece. A ver. Y ahora está perfecto. ¿Aló? ¿Ahora se escucha bien? Se escucha muy bien. Sí. Ya, perfecto. Me preguntabas sobre... ya, ok, acá estoy viéndolo en pantalla. Sobre el área ocupada por la empresa minera, ¿qué pasaría en el hipotético caso que la ZE Chalhuacho sobre un área ocupada por la empresa minera se identifica una zona productiva? Así es. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bien. Primero, agradecer por la pregunta. Esto me permite la oportunidad también de aclarar un poco sobre la naturaleza del instrumento. Si bien es cierto... ¿Sí, aló? ¿Aló? Sí, se te escucha, Nancy. ¿Sí? Ya. Perfecto. Sí, se te escucha. Ya. Para responder esta primera pregunta que me hacen... escuchas? Sí, te escucho. No, sí, perfecto. Me permite la oportunidad de poder clarificar sobre la naturaleza del instrumento que es la zonificación. Si bien no ha sido materia que he dado mayor detalle en mi presentación, la zonificación tiene etapas y fases para su formulación, según un proceso metodológico que está, digamos, en el marco normativo vigente. La ZE te da el conjunto de alternativas que hay en el territorio, es el conjunto de potencialidades que tiene el territorio. Si tu ámbito donde está la empresa minera, en este caso me preguntan si es una zona ya que está ocupando la empresa minera, se identifica zonas agropecuarias, lo que pasa, lo que aquí habría que, digamos, promover es que el gobierno local, porque en este caso Chalhuacho es quien elaboraría la zonificación, en este hipotético caso, es quien finalmente identifica justamente el conjunto de alternativas y pone a disposición o
digamos, en concertación con la comisión técnica local de ZE, ¿no es cierto? Y la misma autoridad tiene que justamente, a través de un proceso de concertación, definir finalmente la prioridad que tiene el territorio para ese ámbito. Es decir, la ZE no te da la información, no te excluye un uso específico o no te determina un uso específico, te da el conjunto de potencialidades que tiene el territorio. Y sobre esa base es el nivel regional local quien, digamos, prioriza su intervención en determinada zona, de acuerdo a la potencialidad que priorice. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Paolo Rodríguez. Él señala, ¿cuáles son las estrategias que se usan y o deberían usarse con la población y las autoridades locales para la aplicación del ordenamiento territorial en territorios donde se realiza la actividad minera? Bien. Las estrategias a usarse con la población, autoridades y las autoridades locales. Así es. Bien, para la aplicación requerimos primero que los instrumentos que forman parte del proceso de ordenamiento territorial estén, digamos, ya desarrollados o avanzados. Pero para poder aplicarlos, porque ya van al tema de aplicación, se tiene que, en primer lugar, trabajar bastante el espacio de concertación, trabajar bastante, digamos, la búsqueda de visiones concertadas, porque muchas veces me ha pasado en ámbito minero, por ejemplo, tienen las comunidades, por un lado, una visión muy natural, muy correcta, también tienen, por otro lado, la empresa minera, también tienen, por otro lado, el gobierno, la autoridad local, y entonces lo que se busca en la zonificación y finalmente lo que debería buscarse para poder aplicar un ordenamiento territorial sostenible en ese territorio tiene que pasar por un espacio de concertación donde se, digamos, equilibren cuáles son las visiones que hay sobre el territorio y que esta finalmente sea la que responda a lo que el ordenamiento territorial vaya a responder. Y eso, una vez más, pasa por concertar finalmente las visiones. Y es un tema bien complicado. Muchas veces nos ha pasado también que hay que generar talleres a nivel de las comunidades, muchas veces, digamos, con traductores o con personas que manejen el idioma propio del ámbito territorial donde se va a intervenir, y pasa por eso, por concertar. Y creo que ahí hay una tarea importante también de los facilitadores, del comunicador, del plan de desarrollo social o comunicacional, para poder justamente identificar esa adecuada concertación. Perfecto, gracias Nancy. Tenemos una última pregunta para atender. Jorge Vera. Jorge pregunta, me parece que es bastante interesante en el sentido de que va a apelar a tu criterio personal. ¿Considera que la minería es sostenible tomando esta coyuntura de emergencia sanitaria en el desarrollo local de zonas rurales y mineras? A ver si entendí. Me pregunta si la empresa minera... Ajá. ¿Consideras que la minería es sostenible tomando esa coyuntura de emergencia sanitaria en el desarrollo local de zonas rurales y mineras? A ver, muy bien. Gracias por la pregunta. La minería, sobre la sostenibilidad de la minería, no se define en un estado de emergencia porque es un periodo mucho menor. La empresa minera viene trabajando hace ya varios años y algo que quiero también clarificar aquí es que la empresa minera tiene una forma de actuar. Tiene su programa, su plan establecido, sus objetivos, digamos, enfocados a la extracción del mineral, del recurso natural. Pero la sostenibilidad también hay que tener claro que depende mucho del ámbito distrital que está en ese territorio, de poder tener definido claramente sus instrumentos de gestión para que justamente la empresa minera pueda tener también un margen sobre el que, digamos, desarrollar su acción. Es decir, no darle todas las opciones, porque finalmente hay un gobierno local que tiene un instrumento que le dice, bueno, hasta este punto podrás desarrollar la explotación, pero esta otra no, porque estoy planificando justamente el crecimiento de mi ciudad hasta tal punto, hasta tal nivel, y de esa manera poder, digamos, tener una intervención más sostenible, porque un poco lo que busca la pregunta es, digamos, mi percepción respecto a la minería y la sostenibilidad, y yo creo que recae en ese conjunto de actores. Por un lado, el gobierno local, que debe tener claro los instrumentos, no los tiene muchas veces, la minería, que tiene su propio objetivo, su propio plan, y en ese estado de emergencia, bueno, definitivamente todas las actividades deberían quedar suspendidas, ¿no? Pero, sin embargo,
yo pienso que aquí también se debe de evaluar las condiciones de todos los territorios, ¿no? Porque es una emergencia es general, va a emplacar a todas las actividades, sea minería o cualquier otra actividad que está afectando, ¿no? Pero la sostenibilidad no se define, como les mencionaba, en una situación de emergencia. La sostenibilidad se mide a lo largo del tiempo y esa sostenibilidad en muchas ocasiones se ha visto debilitada justamente por el conjunto de acciones que se han ido dando sin tener un plan concertado entre el nivel local con la empresa y las comunidades, porque cada uno maneja sus propias prioridades y eso justamente ha decaído en que no se maneja de una manera, digamos, concertada finalmente en el proceso. Gracias, Nancy. Quizá pudiera aprovechar, por favor, tu presencia para una última inquietud. Esta la formula María Luisa, se disculpó porque tuvo un pequeño inconveniente, pero tiene una pregunta para ti. Se sabe que las comunidades se involucran positivamente en las actividades mineras al respecto. Nancy. ¿Aló? ¿Me escuchaste? No, por favor, repíteme. María Luisa tiene una pregunta que es la siguiente. Se sabe que las comunidades rechazan las actividades mineras. ¿Qué posibilidades hay que las comunidades se involucren positivamente en las actividades mineras en el marco del ordenamiento territorial? Bien, las posibilidades están desde el punto de vista de que tú construyes el primer plan o el primer plan de intervención desde el nivel local con la participación de las comunidades. Muchas veces los planes los desarrolla el distrito, un equipo técnico, y no se socializa, mejor dicho, a todos los actores que están en las comunidades, todos los dirigentes o líderes, ¿no es cierto?, que están dentro de las comunidades, no se concertan y no se les da a conocer amplitud a cuáles son esas actividades que comprenden este plan que el municipio local está desarrollando, y como me vuelvo a mencionar, no son actores dentro del plan de desarrollo que el distrito realiza. Entonces, eso es lo que genera ese desequilibrio, ese resquebrajamiento para poder realmente tener el apoyo de las comunidades. Perfecto, Nancy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nancy, muchísimas gracias a Sinaí, muchísimas gracias a María Luisa Varillas por acompañarnos también. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Hemos superado una cifra que no esperábamos. Y si bien es cierto, la demarcación territorial y el ordenamiento territorial son temas bastante polémicos y de actualidad. Cada uno tiene sus propias dimensiones de análisis, metodologías, actores que las involucran. Obviamente, ambos temas no pueden ser abordados solamente en un par de horas. Cada uno requeriría estudios y discusiones amplias para poder llegar, digamos, a un entendimiento más adecuado, más actual sobre el tema, ¿no? Quisiéramos invitarlos para continuar durante la semana con estas presentaciones. El programa lo tienen ustedes, o lo pueden encontrar en la página, las redes sociales del Colegio de Geógrafos del Perú, y mañana los esperamos a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana.